Nunca voy a olvidar el sonido de la puerta al cerrarse. Fue un golpe seco, casi cruel, que se perdió entre el viento frío de la carretera México-Puebla, kilómetro 37. Todavía puedo sentir cómo el aire húmedo me rozó la piel cuando bajé del automóvil, mientras la primera llovizna empezaba a manchar el pavimento agrietado. No era una lluvia fuerte, apenas unas gotas, pero cada una caía como una advertencia del cielo. Ricardo Beltrán, mi esposo desde hacía más de 10 años. No me miró a los ojos cuando me obligó a salir del carro. Solo murmuró, con ese tono que mezclaba desprecio y autosuficiencia, que necesitaba darme una lección. Una lección. Como si yo fuera una niña y él, el dueño absoluto de la verdad. Recuerdo haber sentido un ligero temblor en las manos, no de miedo, sino de confirmación. Yo ya sabía que este día llegaría, y llevaba 8 meses preparándome para él. Lo observé desde la orilla de la carretera. La luz interior del vehículo iluminaba su rostro tenso mientras inclinaba el cuerpo hacia adelante, fingiendo paciencia. Como si lo que estaba haciendo fuera completamente razonable. Baja, ordenó sin levantar la voz. Si quieres respeto, aprende a caminar sola. No respondí. No valía la pena. Solo respiré profundamente y di un paso atrás cuando él aceleró apenas unos centímetros, impaciente. Fue entonces cuando, con un movimiento lento y casi natural, deslicé mi mano hacia el bolsillo interno de mi chamarra y presioné el diminuto botón del dispositivo que llevaba escondido. La grabación comenzó. Era la última pieza de evidencia que necesitábamos. Ricardo se dio la vuelta y regresó al volante con un gesto impaciente. No hubo despedida. No hubo duda. Solamente pisó el acelerador, y el rugido del motor se mezcló con el creciente golpeteo de la lluvia. Sus luces traseras se alejaron como dos brasas en la oscuridad, hasta desaparecer entre las sombras del tramo solitario. Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando el silencio espeso de la carretera. La humedad del aire me hacía sentir el cabello pegado a la frente, pero dentro de mí había una calma extraña, casi peligrosa. No era resignación. Era certeza. Saqué el celular para registrar mi ubicación. Todo estaba saliendo según lo planeado, aunque el corazón me latiera con fuerza. Habían sido meses de dudas, de esconder pruebas, de caminar con cuidado dentro de mi propia casa para no alertar a Ricardo. Y ahora estaba aquí, en medio de la nada, pero no estaba realmente sola. A lo lejos, filtrándose entre la bruma del pavimento, un par de luces blancas comenzaron a acercarse. No eran las de Ricardo, él ya estaría rumbo a la ciudad, satisfecho con su castigo. Estas luces tenían otro ritmo, otra intención, otra presencia. La lluvia se intensificó, creando pequeños riachuelos en la cuneta. Yo acomodé bien mi bolso y di 2 pasos hacia atrás, tratando de ver con claridad. El vehículo redujo la velocidad, las llantas levantando pequeñas salpicaduras. El faro izquierdo iluminó parcialmente mi cara y sentí como mis hombros, por primera vez en horas, se relajaban. La puerta del conductor se abrió con un clic suave que contrastó con el ruido de la tormenta. Una figura familiar descendió lentamente. Mariana, dijo una voz firme, profesional, pero cargada de preocupación contenida. Sube. Ya es hora. Era mi hermano, el capitán Andrés Delgado, oficial de Seguridad Federal. Mi verdadera salvación. Mientras me acercaba al vehículo, entendí algo con absoluta claridad. Ricardo creía haberme dejado indefensa. Pero en realidad, acababa de entregarme exactamente lo que yo necesitaba para destruir su fachada perfecta. Y la tormenta apenas comenzaba. Cuando Andrés cerró la puerta del vehículo y me envolvió por completo el calor del interior, mi mente no pudo evitar regresar a donde todo había empezado. 8 meses atrás. 8 meses en los que mi vida se fue llenando de pequeñas grietas que, al principio, parecían simples detalles sin importancia. Hasta que comenzaron a mostrar la sombra real que se escondía detrás del hombre con el que estaba casada. Todo inició con insultos encubiertos. Comentarios disfrazados de bromas, que habían sido tan sutiles que incluso yo traté de justificarlos. Te ves cansada, no entiendes de números.
Tú no sabrías manejar una empresa, déjame eso a mí, tú no te preocupes. Cada frase tenía el filo de una navaja que apenas rozaba mi piel, pero que, con el tiempo, empezó a cortarme. Luego llegó el control económico. Primero, pequeñas observaciones, que yo gastaba demasiado en el mercado, que debía evitar, caprichos. Que él podía administrar mejor mi tarjeta. Después, sin consultarme, transfirió mis ahorros a una cuenta conjunta, para organizarnos mejor. Yo no supe entonces que esa decisión marcaría el inicio de su estrategia para dejarme sin nada. Pero lo que realmente encendió la alarma fueron sus cambios de conducta. Se ausentaba más. Decía que tenía reuniones nocturnas, viajes improvisados, urgencias en el trabajo. Pero la forma en que llegaba a casa, con la camisa arrugada como si la hubiera usado por horas, el olor a perfume ajeno que él atribuía a los elevadores del edificio. Y el celular siempre boca abajo sobre la mesa, eran señales que ya no podía ignorar. Aún así, necesitaba pruebas. Pruebas reales. Y fue allí cuando decidí acudir a Valeria Ríos, una contadora forense que conocía desde la universidad. Le pedí discreción absoluta. Le entregué estados de cuenta, movimientos bancarios y capturas que había recopilado con cuidado. 3 días después, su rostro lo decía todo incluso antes de hablarme. Había descubierto transferencias sospechosas, cuentas ocultas y movimientos que jamás habían sido declarados. Para cualquier juez, aquello era una bomba. Mariana, me dijo con voz grave, tu esposo está moviendo dinero que no debería tener. Y lo está haciendo desde hace mucho tiempo. Ese mismo día busqué a la licenciada Renata Herrera, especialista en violencia patrimonial. Fue ella quien me abrió los ojos completamente. Me explicó que los comentarios hirientes, las decisiones financieras sin mi consentimiento y el aislamiento que Ricardo intentaba imponerme formaban parte de un patrón de abuso. Ella diseñó el expediente legal con la precisión de una cirujana, fechas, pruebas, antecedentes, y un plan de acción que requería paciencia y cautela. Para completar el rompecabezas, instalamos cámaras de seguridad en la casa con el pretexto de reforzar la vigilancia. Pero no era por seguridad. Era para registrar lo que todos sospechábamos, la presencia de Jimena Calderón, la mujer que Ricardo metía en mi propia casa mientras me decía que estaba en una junta. 8 meses de sospechas. 8 meses de silencios tragados. 8 meses preparando la caída del hombre que creyó que jamás sería descubierto. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas acompañó todo el trayecto hacia Ciudad de México. Andrés conducía con firmeza, atento a cada curva de la carretera México-Puebla. Mientras yo observaba las luces distantes que se desdibujaban por el agua acumulada en los cristales. Aunque el cinturón me apretaba el pecho. Lo que realmente me costaba era controlar la mezcla de emociones que se agitaban dentro de mí. No era miedo. No únicamente. Era una inquietud distinta, el conocimiento absoluto de que esa noche tenía que salir a la perfección. Respira, Mariana, dijo Andrés sin apartar la mirada del camino. Ya no estás sola. Asentí, aunque mi corazón iba al ritmo de la tormenta. Cruzamos los últimos kilómetros mientras el cielo terminaba de abrirse. Para cuando llegamos a la ciudad. El agua caía con una furia que parecía arrancada de otro mundo. Andrés me dejó frente al Hotel Real del Centro, tal como Renata había indicado. Entré empapada. Temblando y con la voz cuidadosamente quebrada. La recepcionista, una mujer joven de ojos muy atentos, corrió hacia mí apenas me vio. ¿Está bien, señora?, preguntó alarmada. Mi esposo me dejó en la carretera, dije dejando que la frase se fracturara sola. Caminé y alguien me trajo hasta aquí. Cada palabra formaba parte del plan. Renata había explicado que el informe del hotel, registrando mi estado físico y emocional, sería una pieza clave, una institución independiente documentando que yo había llegado sola, bajo una tormenta, en condiciones de abandono. Me envolvieron en toallas. Me ofrecieron té caliente, copiaron mi identificación y anotaron todo, hora, estado, testimonio. Cada detalle iba a convertirse en evidencia.
Cuando finalmente me encerré en la habitación asignada, número 412, me desplomé en la cama aún con la ropa húmeda. La habitación olía a madera vieja y a jabón neutro. Desde la ventana, los truenos iluminaban la ciudad como si me recordaran que ya no había marcha atrás. Saqué el teléfono. En la pantalla reaparecieron las notificaciones que sabía que llegarían: 8 llamadas perdidas de Ricardo. 12 mensajes. 2 notas de voz. Abrí la primera nota. Su voz sonaba tensa. Molesta, como si el abandono hubiera sido solo un exceso de disciplina, que él podía revertir cuando quisiera. Mariana, ya basta. La lección está aprendida. Llámame. La segunda era peor. No te hagas la víctima. Si quieres volver a casa, deja el drama. Guardé cada audio con nombre, fecha y hora. Necesitaba que todo quedara perfectamente documentado: su agresividad, su desprecio, su intento de controlar la narrativa incluso ahora. Sabía que más tarde llegarían mensajes más desesperados, quizá insultos, quizá súplicas. Era su patrón. Primero minimizaba, luego presionaba. Y finalmente buscaba un giro emocional para que yo regresara arrepentida. Pero esta vez no. Me quedé mirando el reflejo de mi rostro en la ventana empañada. Entre el cansancio y la rabia, algo se abrió paso con una fuerza tranquila, la determinación absoluta de terminar lo que había empezado hace 8 meses. Y esa noche, bajo la tormenta, era apenas el primer movimiento del plan perfecto. No habían pasado ni 20 minutos desde que me había instalado en la habitación cuando escuché el golpe suave en la puerta. Abrí y encontré a Valeria Ríos y a la licenciada Renata Herrera, empapadas por la tormenta pero con la misma determinación que llevaba sosteniéndome durante meses. Entraron sin perder tiempo. Valeria dejó 2 maletines sobre la mesa del pequeño comedor, mientras Renata ya estaba sacando documentos marcados con separadores de colores. Llegamos lo más rápido posible, dijo Renata, quitándose el abrigo. ¿Estás bien? Sí, o al menos todo lo bien que se puede estar después de lo que pasó. Perfecto, respondió ella. Entonces avancemos. Valeria abrió el primer maletín. Adentro había carpetas gruesas, llenas de hojas impresas, gráficos y extractos bancarios. Mariana. Esto es el mapa completo del fraude, dijo con voz grave. Y es peor de lo que imaginábamos. Se sentó frente a mí y giró la carpeta inicial. Sus dedos señalaron una serie de flechas y números. Ricardo llevaba 18 meses desviando dinero, tanto de ustedes como de sus clientes. Usaba un sistema de cuentas offshore en Islas Caimán, transferencias trianguladas entre empresas fantasma y movimientos en efectivo que luego justificaba como gastos operativos. Pasó a la siguiente hoja. Aquí están las transferencias sospechosas de los últimos 4 meses. Notarás que coinciden con los días en que tú estabas fuera de casa, visitas a tu madre, reuniones, cualquier momento en que él supiera que no estarías revisando nada. Yo solo asentía en silencio. La claridad del esquema me revolvía el estómago. No era un error, no era una mala decisión financiera, era un plan sostenido y calculado. Renata tomó la palabra. Con todo esto, ¿sabes qué significa? Preguntó mirándome directo a los ojos. ¿Qué mañana? Si entregamos este paquete a la jueza Robles en una audiencia urgente, podemos lograrlo todo: congelación inmediata de bienes, protección patrimonial a tu favor, medida cautelar por abandono y violencia económica, acceso preventivo a la casa de Narvarte. Y la apertura de una investigación penal contra Ricardo. Sentí un nudo en la garganta. 8 meses de trabajo, sospechas, miedo contenido, estaban a punto de volverse reales. Mi teléfono vibró. Luego, otra vez. Luego, otra más. Renata alzó una ceja. ¿Ricardo? Sí. Ponlo en altavoz. Y no hables. Presioné el botón. Su voz salió distorsionada por la mala señal y la rabia. Mariana, contéstame ya, ¿qué clase de niñería es esta? ¿Quieres que vaya por ti? ¿O prefieres seguir actuando como víctima? Colgué sin decir nada.
A los pocos segundos volvió a llamar. Esta vez con un tono que me heló la sangre, arrogante, autoritario y con una sombra de nerviosismo que antes no existía. Ya está perdiendo el control, murmuró Renata mientras anotaba la hora. Y eso nos favorece. Valeria cerró la carpeta con un chasquido firme. Mariana, esta es la noche. Todo está listo. Él cree que te rompió, pero lo único que hizo fue darnos la pieza final. Inspiré hondo. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era yo la que estaba acorralada. Era él. Valeria abrió otra carpeta, más gruesa, marcada con un sello rojo. Mariana, esto es lo más fuerte. Y necesito que estés preparada. Mi estómago se cerró de golpe. Había visto suficiente esa noche para saber que nada bueno saldría de ese color rojo. Ricardo no desvió algo de dinero, dijo ella, pasando a la primera hoja. Desvió más de 60 millones de pesos del fondo de inversión en el que trabaja. 60 millones. Sentí un vértigo extraño. Ni siquiera podía imaginar esa cantidad. ¿Cómo? Pregunté, aunque la respuesta era evidente: engaño, abuso de confianza, mentiras. Con operaciones falsas, compras simuladas y transferencias en cadena hacia cuentas offshore, continuó Valeria. Creó una red completa para disfrazar su rastro. Pero cometió el peor error posible: repetir patrones. Me mostró una tabla. Esta secuencia, señaló, se repite cada 2 semanas. Y coincide con los días en que Jimena Calderón viajaba con él. El nombre me atravesó como una grieta. Jimena. La mujer que había logrado ocupar un espacio que, en algún momento, pensé que era solamente mío. Renata se inclinó hacia mí. Hay más. Y sé que puede doler, pero tienes que verlo. Andrés conectó su celular a la televisión de la habitación. Son grabaciones del sistema que instalé en tu casa, me dijo con suavidad. Solo míralas una vez. No más. El vídeo comenzó. Reconocí mi sala, mis cortinas, la luz tenue que siempre dejaba encendida por las noches. Y luego, entraron ellos dos. Ricardo y Jimena. Riendo. Cómodos. Como si ese lugar les perteneciera. Vi cómo ella dejaba su bolsa sobre mi mesa favorita. Como él la abrazaba como si esa casa fuera un hotel que había pagado. Como se deslizaban hacia escaleras que conducían directo a la recámara que había sido mía durante años. No, lloré. Ya no. El dolor estaba ahí, profundo y áspero. Pero no era un dolor que me rompía. Era un dolor que abría los ojos. Tragué saliva, esto no me destruye. Sentí que mi voz salía de un lugar que no conocía. Esto me libera. Silencio. Valeria y Renata intercambiaron una mirada. Como si ese momento hubiera sido un punto de quiebre que ellas ya habían visto en otras mujeres, el instante exacto en el que la víctima deja de serlo. Andrés pausó el vídeo. Ricardo ha llevado a esta mujer a tu casa por lo menos 7 veces. Cruces de horarios, geolocalización, cámaras, todo coincide. No podrá negarlo. Mi teléfono vibró otra vez. Otra llamada. Otro mensaje. Su tono, que horas antes había sido de autoridad absoluta, ahora sonaba quebrado, casi desesperado. Ya comenzó a sentir que algo no cuadra, dijo Renata anotando la hora. La desesperación siempre viene después de la soberbia. Es ley. Observé las carpetas sobre la mesa, pruebas. Fechas, firmas, números, vídeos. No era solo un marido infiel. Era un delincuente. Uno que había pensado que podía esconder todo detrás de mi silencio. Pero yo ya no era silencio. Me acerqué a la ventana. La tormenta seguía, golpeando con fuerza los vidrios del cuarto, iluminando la ciudad en ráfagas blancas. Y con cada trueno entendí algo con absoluta claridad: Ricardo no había terminado conmigo. Yo había terminado con él. Las llamadas se volvieron un torrente imparable.
Primero Ricardo. Luego su madre. Después, Jimena. Y más tarde, colegas del fondo de inversión con los que casi nunca tenía contacto. Todo ese ruido digital, mensajes, vibraciones. Tonos de llamada, empezó a sonar como la banda sonora de algo que por fin estaba cayéndose a pedazos, su control. A las 11:43 de la noche, Ricardo dejó su primer mensaje de verdadero pánico. ¿Dónde estás? Mariana, contesta. Esto ya no es gracioso. Llegué a la casa y tu coche no está. ¿Quién te recogió? ¿Te pasó algo? Respóndeme ya. No dije nada. No necesitaba decirlo. El silencio era la primera grieta en su imperio. Luego llamó a su madre. Y aunque no escuché esa conversación, pude imaginarla perfectamente, él culpándome a mí, culpando a la lluvia, culpando a su impulsividad, pero jamás a su crueldad. Después vino lo predecible, culpó a Jimena. A medianoche, ella también llamó. Mariana. Ricardo está fuera de sí. Dice que te fue a buscar a la carretera y que ya no estabas. Que tuvo miedo. Que está preocupado por ti. Su voz temblaba. Yo no respondí. Solo guardé el audio. A las 12:30, llegaron los mensajes de sus colegas. Uno detrás de otro. Como si él necesitara desesperadamente que alguien, cualquiera, confirmara que tenía razón, que yo era la exagerada, la inestable, la que desataba tormentas de la nada. No contesté ninguna llamada. Ningún mensaje. Ninguna súplica disfrazada de preocupación. Mientras él se consumía entre excusas y miedo. Yo estaba en la habitación 412 del Hotel Real del Centro, con una bandeja de sopa caliente, ensalada y un vaso de vino blanco. Que la recepcionista tuvo la amabilidad de traerme sin hacer preguntas. Cené despacio. Sin prisas. Como una mujer que por fin siente el aire despejarse dentro del pecho. Y esa noche, dormí. Dormí como no lo había hecho en semanas. Sin sobresaltos. Sin revisar el celular cada hora. Sin la sensación de caminar sobre vidrios. Solo dormí. Profundamente, con la lluvia acompañando mi descanso como un recordatorio suave de que mi vida estaba cambiando. La mañana siguiente llegó con una claridad que me sorprendió. Era como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que algo se había roto definitivamente, y que, por primera vez, no era yo. Me senté en la cama y revisé el celular. 17 llamadas perdidas de Ricardo. 11 de Jimena. 8 de su madre. Varias de números desconocidos. El caos creciendo. El control escapándosele de las manos. A las 7:12 de la mañana, mi celular vibró con un mensaje de Renata. Audiencia urgente aprobada. Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Hoy a la 1 de la tarde prepárate. Esto apenas comienza. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Era anticipación. Era justicia acercándose. Era la confirmación de que su caída acababa de empezar. Y esta vez, yo no iba a detenerla. Llegué al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con una sensación extraña, no miedo, no ansiedad, sino una calma que me resultaba casi desconocida. Renata caminaba a mi lado con la carpeta azul entre las manos, gruesa, pesada, contundente. Valeria venía detrás con su maletín repleto de impresiones. Capturas de pantalla y estados de cuenta. Andrés se quedó afuera, de guardia, como si aún fuéramos niños y él pudiera protegerme de todo. Cuando la secretaria abrió la puerta y dijo mi nombre, respiré hondo y entré. Ricardo ya estaba ahí. Llevaba el mismo traje azul que había usado cuando prometió amarme y respetarme. Ahora, la tela parecía quedarle más ajustada. Como si el propio cuerpo rechazara su máscara de perfección. Cuando me vio, sonrió. Una sonrisa torcida, casi triunfante. Mariana, por fin apareces, dijo, levantándose. Esto es un malentendido absurdo. ¿De verdad necesitabas llegar a esto?
Ni siquiera me miré los pies. Lo miré directo a los ojos. La jueza Adriana Robles entró. Se sentó y ordenó comenzar. Ricardo fue el primero en hablar. Y ahí empezó su caída pública. En menos de 3 minutos pasó de fingir preocupación a perder el control por completo. Ella está exagerando, dijo con voz dura. Siempre ha sido dramática, inestable, manipulable. La jueza levantó la mano. Señor Beltrán, controle su lenguaje. Pero él no se controló. Me provocó. Gritó, golpeando la mesa. Se bajó del coche porque quiso. Yo solo quería que aprendiera. Ese, aprendiera, lo destruyó. Renata se levantó con serenidad quirúrgica. Con permiso de la jueza. Me gustaría presentar el primer elemento de prueba. Encendió la grabadora. Mi voz, temblorosa pero firme, llenó la sala. Ricardo, ¿por qué me estás obligando a bajar aquí? Está lloviendo, por favor, escucha, y luego su voz. La frialdad. La soberbia. La amenaza. La jueza pidió que se repitiera el audio 2 veces. Ricardo palideció. Después vino Valeria. Aquí están las transferencias no declaradas, explicó. Montos triangulados, movimientos repetidos en horarios inusuales. En total, más de 60 millones de pesos desviados del fondo para el que trabaja el señor Beltrán. La jueza frunció el ceño. Ricardo tragó saliva. Yo respiré. Renata no había terminado. También presentamos capturas de los mensajes intimidatorios, dijo. Así como vídeos donde el señor Beltrán aparece entrando a la residencia de mi clienta con la señora Jimena Calderón mientras la señora Delgado no se encontraba en el domicilio. Ese fue el momento exacto en que la puerta se abrió de golpe. Jimena entró con el maquillaje corrido y el cabello húmedo. No me metas en esto. Gritó. Diles la verdad, Ricardo. Diles que tú me prometiste que dejarías a tu esposa. Diles que no soy la única. Diles cuántas más hay. El silencio que siguió fue brutal. La jueza respiró hondo. Suficiente. Este tribunal emitirá medidas de inmediato. Su voz se volvió tan precisa como un bisturí. Quedan congelados todos los bienes bajo el nombre del señor Ricardo Beltrán. Se ordena protección inmediata para la señora Mariana Delgado. Y se abre una investigación penal formal por abandono, violencia patrimonial y posible fraude financiero. Ricardo me miró como si no reconociera a la mujer frente a él. Pero yo sí sabía quién era. Era la mujer que él había intentado quebrar, y que ahora lo estaba viendo caer. Cuando la jueza Robles terminó de dictar las medidas. El silencio en la sala se volvió espeso, como si todo el aire se hubiera detenido en un punto invisible. Yo aún sentía el corazón golpeándome contra las costillas. Pero mi respiración estaba extrañamente estable. Sabía que este momento llegaría, pero no imaginé que dolería tanto verlo con mis propios ojos. La jueza hizo una señal discreta a la secretaria. Y entonces ocurrió. Las puertas del tribunal se abrieron al mismo tiempo. Con una sincronía que me hizo pensar en una escena ensayada durante meses. Entraron 4 agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera y 3 elementos de la Policía Federal. Todos con chalecos negros, insignias visibles y una expresión que no dejaba espacio a dudas. Ricardo se puso de pie de inmediato, confundido. ¿Qué está pasando? Balbuceó. El agente que iba al frente habló con voz firme, no agresiva, pero sin margen para interpretación. Señor Ricardo Beltrán, queda detenido por presunto fraude financiero. Lavado de dinero y desvío de recursos. Tiene derecho a guardar silencio. Ricardo dio un paso hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Yo me quedé quieta. Mirando sin mover un solo músculo. No. No, esto no puede ser. Gritó él. Yo no he hecho nada. Ella me está tendiendo una trampa. El agente continuó leyendo los cargos con la precisión de quien lo ha hecho 1000 veces.
Ricardo intentó correr hacia la salida, pero otro elemento le bloqueó el paso. Luego trató de dirigirse a la jueza. Señoría, usted sabe que esto es una exageración. Mi esposa está manipulada por esas dos mujeres. El eco de sus palabras rebotó en las paredes blancas del tribunal, y se desmoronó sin encontrar soporte. Renata no dijo nada. Valeria tampoco. Yo solo observé. Los agentes le pidieron que pusiera las manos atrás. Ricardo se resistió al principio, pero finalmente cedió cuando vio que no tenía ninguna salida. Cuando escuché el clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas, sentí algo dentro de mí aflojarse, como si una cuerda demasiado tensa por fin se hubiera roto. No era alegría. No era venganza. Era alivio, mezclado con una tristeza honda, difícil, real. Porque por más daño que me hubiera hecho, por más años que hubiera vivido bajo su sombra, durante mucho tiempo yo lo había amado. Y verlo así, derrotado, expuesto, rodeado de agentes, era como presenciar la caída de alguien que alguna vez fue parte de mí. Justo cuando los agentes comenzaban a escoltarlo fuera de la sala, escuché voces en el pasillo. Ahí está. Ese es. ¿Usted es Ricardo Beltrán? Devuélvanos nuestro dinero. Arruinó nuestras cuentas, maldito. Eran clientes. 3 hombres y una mujer, visiblemente alterados, probablemente alertados por la investigación ya en marcha. Ricardo los miró con los ojos muy abiertos. Como si por primera vez entendiera la magnitud de lo que había hecho. Yo, puedo explicarlo, intentó decir. Pero nadie quería escucharlo. Ese fue el instante en que comprendí que su mundo entero se estaba derrumbando, pieza por pieza, sin que yo tuviera que mover un dedo más. Los agentes lo sacaron del tribunal, y cuando la puerta se cerró detrás de él, mi cuerpo finalmente reaccionó. Me senté despacio. Respiré hondo. Y sentí algo parecido a la libertad, pero también un duelo silencioso. No por él, sino por la mujer que yo había sido antes de todo esto. La jueza levantó la sesión. Renata puso una mano sobre mi hombro. Lo lograste, me dijo. Yo asentí sin hablar. Porque sí, lo había logrado. Pero el precio emocional apenas empezaba a revelarse. La audiencia había terminado, pero no el infierno que aún quedaba por destaparse. Mientras Ricardo era trasladado a las instalaciones de la fiscalía, Renata, Valeria y yo salimos del tribunal en silencio. La lluvia seguía cayendo, fina, constante. Como si el cielo se rehusara a detenerse hasta que mi verdad quedara completamente descubierta. Volvimos al hotel. Necesitábamos un lugar seguro, neutro, silencioso. Para continuar revisando las pruebas. Yo quería descansar, pero Valeria vino hacia mí con una urgencia inquietante. Mariana, dijo apenas cerramos la puerta de la habitación. Encontramos algo más. Algo grande. Su tono me tensó los hombros de inmediato. Abrió su laptop, luego sacó una carpeta gruesa, recién impresa. La portada decía, caja fuerte personal, inventario preliminar. Ricardo tenía una caja fuerte escondida detrás del closet, explicó. Cuando la Policía Federal registró la casa, la encontraron. Los documentos que contenía son devastadores. Me senté despacio, como si supiera que estaba a punto de escuchar algo capaz de romperme por segunda vez. Valeria empezó a mostrarme las hojas una por una, como quien abre heridas con precisión quirúrgica. Lo primero fueron deudas ocultas, tarjetas de crédito que yo no sabía que existían, líneas de crédito abiertas con firmas falsificadas. Préstamos a nombre de la empresa donde trabajaba. Si no hubiéramos actuado hoy, dijo, todas estas deudas habrían terminado a tu nombre. Sentí un vacío en el estómago. Me estaba dejando algo peor que un corazón roto, un futuro destruido. Luego vinieron los poderes notariales falsificados. Firmas mías. Fechas alteradas. Documentos que autorizaban movimientos financieros que jamás hubiera permitido. Esto es delito grave, añadió Valeria. Muy grave.
Respiré hondo para no llorar. Me repetí a mí misma, esto es necesario. Esto es verdad. Esto es libertad. Pero el golpe más fuerte llegó con el último documento. Un itinerario. Fechas. Reservaciones. Boletos de avión. Destino, Costa Rica. Fecha de salida, dentro de 2 semanas. Pasajeros, Ricardo Beltrán y Jimena Calderón. Sentí un frío que ningún clima podía explicar. Iba a huir, susurré. Sí, confirmó Valeria. Con el dinero desviado. Me llevé la mano a la boca. No era sorpresa. Pero dolía como si fuera nueva. Pensé que ya había escuchado lo peor. Pero Andrés llegó al hotel 15 minutos después, empapado de lluvia, con el rostro grave. Hermana, siéntate. Necesito decirte algo que acabo de confirmar. No me gustó su tono. Cada palabra se sentía como un aviso. ¿Qué pasó? Pregunté. Él respiró hondo. Como si buscara fuerza para destrozarme un poco más. Ricardo, tiene un hijo. El mundo dejó de sonar durante un segundo. ¿Qué? Fue lo único que pude responder. Un muchacho de 22 años, dijo Andrés. Vivía en un departamento en la colonia Doctores. Ricardo lo ha mantenido por años, con el dinero del fraude. Todo está documentado. La UIF encontró depósitos regulares. Muy altos. Sentí que mi cuerpo se quedaba sin oxígeno. 22 años. Es decir, al año de casarnos. Todo ese tiempo. Toda esa doble vida. Toda esa mentira colándose en mis días. Apoyé las manos en la mesita del hotel para no caerme. Andrés no me tocó, sabía que ese dolor tenía que respirarlo sola. Miré la ventana. La lluvia seguía golpeando el cristal. 22 años. Yo había construido un matrimonio creyendo que luchaba contra el desgaste normal de la vida. Pero en realidad, estaba luchando contra un fantasma, contra un hombre que nunca existió como yo lo imaginaba. Y, sin embargo, mientras mis ojos ardían, sentí algo crecer dentro de mí. No era rabia. No era venganza. Era fuerza. La fuerza que había enterrado para sobrevivir a su manipulación. La fuerza que ahora reclamaba su lugar. Basta, susurré. Ya no voy a llorarlo. Ya no voy a justificarlo. Ya no voy a cargar sus pecados. La mujer que fui durante años, por fin estaba soltándolo. Y la que venía, ya no iba a detenerse. Nunca imaginé que mi vida pudiera reconstruirse después de tanta devastación. Pero así es como renacen algunas mujeres, no desde lo que les hicieron, sino desde lo que deciden construir con las ruinas. Los meses posteriores al arresto de Ricardo fueron una mezcla de audiencias, declaraciones, indemnizaciones y noches en vela tratando de procesar todo. Y, aún así, fue el periodo más claro e iluminado de mis últimos años. Finalmente, cada pieza cayó en su lugar, el fraude, los depósitos, los documentos falsificados, la huida a Costa Rica. El hijo oculto, y las víctimas que él había dejado en el camino. Cuando el juicio terminó, el Estado otorgó una recompensa por la cooperación con la investigación financiera. A eso se sumaron las demandas civiles que Ricardo perdió una por una. Con ese dinero, por primera vez en mi vida, tuve un futuro propio entre las manos. Y fue entonces cuando nació la idea. Fundación Fénix. Un lugar para mujeres como yo. Mujeres que sobrevivieron a la violencia patrimonial, emocional, económica. Mujeres que habían sido invisibles ante la ley, la familia, la sociedad, hasta que su vida cayó en pedazos. Quería que ese lugar existiera. Quería que ninguna se sintiera sola bajo la tormenta como yo lo estuve aquella noche en la carretera México-Puebla. Los primeros días fueron caóticos. Trajes, documentos, permisos. Reuniones, llamadas interminables. Pero todo tenía un propósito tan claro que no me pesaba. Andrés se encargó de inmediato de la seguridad.
Con su experiencia como capitán, creó protocolos que protegían a las mujeres que buscaban refugio. Era estricto, serio, protector, como siempre lo había sido conmigo. Valeria aceptó coordinar el área de investigaciones financieras. Su inteligencia se volvió un faro para decenas de mujeres que no sabían que estaban siendo despojadas en silencio. Ella encontraba lo que nadie más veía: cuentas alternas, transferencias ocultas, préstamos falsificados, auditorías manipuladas. Renata, por su parte, tomó la dirección jurídica. Era el pilar que toda fundación necesita: firme, estratégica, implacable cuando era necesario. Ella convertía el dolor en demandas bien estructuradas, en órdenes de protección, en sentencias favorables. Yo las veía trabajar y sentía que estaba construyendo algo más grande que mi propia historia. Algo que tenía sentido. Algo que transformaba la herida en camino. Un día, semanas después de abrir la fundación, la recepcionista llamó a mi oficina. «Mariana, hay alguien que quiere hablar contigo». Cuando bajé, la vi. Jimena. Estaba delgada, con el cabello recogido y los ojos rojos, como si hubiera llorado demasiado tiempo. Por un instante, mi cuerpo recordó el dolor. Pero luego respiré. «Solo quiero pedirte perdón», dijo en voz baja. «Yo también fui engañada. No sabía todo lo que hacía. No sabía lo del hijo. No sabía lo del dinero. Lo siento, de verdad. No necesitaba perdonarla para sanar. Pero sí necesitaba liberarme del rencor». «No te debo odio», le dije. «Pero mi vida sigue. Y la tuya también debería hacerlo». Asintió, llorando. Y se fue. Hoy, Fundación Fénix atiende a más mujeres de las que imaginé. Cada una llega con una historia distinta. Pero todas comparten esa misma mirada de haber sido rotas en silencio. A veces me preguntan cómo pude renacer después de todo. Y yo siempre vuelvo a aquella noche. A la lluvia. Al kilómetro 37. A sus palabras. A la puerta que se cerró dejándome sola. Y entonces respondo: él me dejó bajo la tormenta para quebrarme. Pero en esa tormenta encontré mi libertad. Y cada vez que lo digo, siento que vuelvo a nacer un poco más.